Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver un poco entre medio tesis de inversión y medio revisión de resultados acerca de la empresa Moncler, una empresa que ya os adelanto ha presentado unos muy buenos resultados y por tanto ha habido una buena subida en bolsa. Así que hoy analizaremos estos resultados y veremos también a qué valoración se encuentra y qué podemos esperar de cara al futuro en esta empresa. Así que vamos directamente a la presentación que os he preparado hoy. Muy bien, pues ya estamos aquí en mi ordenador y como os he dicho hoy vamos a hablar sobre Moncler, sobre la tesis y un poco los resultados que ha presentado últimos, que ya os digo que han hecho que la empresa pues haya subido en bolsa de forma bastante pronunciada, como veremos a continuación. Bien, antes de empezar pues viendo de forma resumida los resultados que ha presentado, voy a hacer una pequeña resumen o introducción a esta empresa para todos aquellos que no lo conozcan, aunque pienso que la mayoría pues ya sabéis qué es Moncler y a qué se dedica. La empresa Moncler lo único que se dedica es a la venta de elementos de lujo, como pueden ser pues ropa y sobre todo ropa más centrada en invierno, aunque también hay cosas de verano, pero normalmente lo más popular pues serán las chaquetas, las sudaderas, etcétera. Entonces, esta marca pues es una marca del sector de lujo. Estamos hablando que alguna chaqueta te puede costar pues 1.000 euros de forma sencilla, y lo que hace pues básicamente que sea un negocio bastante resiliente. Moncler se encuentra actualmente a unos 67-68 euros y como vemos ha habido una subida bastante pronunciada desde los 50 a los 67 en apenas unos meses. Entonces veremos por qué ha sido y también pues bueno, comentaros que tiene una rentabilidad del dividendo de 1,66%, es decir que parte del cash flow que ganan pues lo reparten en dividendos. Y luego hace poco también ha hecho una pequeña adquisición, que no ha sido tan pequeña ya que veremos que Stone Island ha cogido bastante peso dentro de la empresa y bueno, es otra marca de ropa, ¿no? Moncler es la más conocida, la más popular y ahora tenemos también Stone Island que la adquirieron hace relativamente poco. Y luego en cuanto a márgenes, pues bueno, vemos que tenemos muy buenos márgenes, normalmente es algo que suele suceder en las empresas del sector del lujo y también el ROA, el ROIC también son muy buenos para la empresa, o sea que aquí nada que comentar. Aparte, pues obviamente los accionistas están alineados. Vemos que Moncler tiene Remo Ruffini, su CEO, un 24% de las acciones y bueno, hasta el día de hoy lo ha hecho bastante bien. Luego comentaros un poco, entrando en el tema financiero, que los ingresos de Moncler se dispararon en el 2021 y eso fue debido al efecto del COVID. Todo esto pasó tanto en Moncler como en Louis Vuitton como muchas marcas de lujo, que después del confinamiento pues la gente había ahorrado cierto dinero y el dinero que tenía ahorrado pues lo usaron para comprarse esa chaqueta que nunca se habían podido comprar o esa sudadera o esa marca de lujo, ¿no? Es por eso que hubo un crecimiento enorme en 2021 que ya se ha ido normalizando poco a poco con el paso del tiempo, pero en general Moncler ha crecido los ingresos a una media de un 16% en los últimos 5 o 10 años, lo cual está genial. Además, el EPS, es decir, el beneficio por acción, ha crecido por encima de esas ventas y lo ha hecho en un 18%. Repito, aquí puede haber un poco de exageración en estos números debido al efecto del COVID, pero a día de hoy ya se está normalizando. Entrando ya un poquito más en los resultados y viendo si realmente nos interesa la empresa o no, tenemos que las ventas han crecido un 17%, como vemos en línea como lo que normalmente ha ido creciendo la empresa, o sea que en el año 2023 con todo el tema de la inflación, problemas macroeconómicos, con todo lo que está pasando, pues han conseguido mantener el crecimiento, lo cual está genial. Luego vemos, por ejemplo, que nos separan las ventas tanto de la parte de Moncler, que es el principal, el core de la empresa, como de Stone Island, que era la nueva marca que habían adquirido hace relativamente poco. Entonces, Moncler crece un 19%, lo cual está por encima de este 17%, y lo que nos lleva a pensar que Stone Island ha crecido menos, ese 4%. Lo que sucede aquí es que obviamente las ventas vienen mayoritariamente de Moncler, y por tanto este 19% tiene más peso que este 4%, y tenemos una media del 17%. Luego comentaros también que la posición neta financiera de la empresa es en caja, es decir, tiene 1.000 millones de euros en caja, lo cual no tiene deuda y eso está genial. Así que es una cosa a valorar, ya que las empresas con deuda hoy en día se castigan un montón y Moncler pues la tenemos con caja neta. Entrando un poquito más en profundidad, ¿vale? Las ventas de Moncler primero, ¿cómo han aumentado? Pues han aumentado de esos 2,2 a esos 2,5 mil millones, lo cual pues es el crecimiento del 19% del cual hablábamos, y por aquí tenemos repartido un poco en cada zona cómo ha crecido y en qué cantidad lo ha hecho. Vemos que Asia se ha comportado de forma magnífica y Asia es una parte bastante grande del negocio.
¿Por qué comento eso? Porque ahora cuando veamos Stone Island va a ser una de las reflexiones que vamos a usar. Luego, por otro lado, la mayoría de las ventas se han dado en DTC, que son tiendas única y exclusivamente de Moncler. Eso quiere decir que la propia tienda pone Moncler y cuando tú entras dentro, todo lo que hay dentro es de la marca Moncler. Y el resto son de Hull Sale, que son básicamente las tiendas o supermercados que venden tanto Moncler como Louis Vuitton, como Gucci, venden muchísimas marcas. Y bueno, pues una parte o una sección de esa tienda pues es de Moncler y ahí pues también hacen ventas, como no, que en este caso incluso ha decrecido. Por la parte de Stone Island vemos que las ventas también incrementan en todas las zonas menos en las Américas. Lo que pasa que, por ejemplo, en el sector de Asia, que es donde había más crecimiento por la parte de Moncler, ya que es un sector muy importante en el tema del lujo, pues en el sector de Asia tenemos muy poca exposición. Aunque crece un 16%, el número de ventas que se hacen por aquella zona son pequeñas. Eso quiere decir que allí hay pocas tiendas y por tanto que hay un gran margen para expandirse abriendo tiendas por allí. Y ya es uno de los comentarios que hacen en la rueda de prensa el propio Moncler, dicen que quieren abrir más tiendas de Stone Island en Asia. Eso lo que hará es que la cantidad de ventas que se hagan en Asia pues aumente bastante y entonces pues el crecimiento o al menos las ventas que hayan se irá más equiparando al de Moncler. Lo cual hará que esas ventas generales en vez de crecer solo un 4% puedan llegar a crecer bastante más. Por el tipo de ventas vemos que esta marca se vende casi mitad y mitad en tiendas únicas y exclusivamente especializadas en Stone Island y la mitad en centros comerciales o otras tiendas que venden Stone Island y muchas marcas más. Vemos por aquí que el crecimiento se da realmente tanto en Moncler como en Stone Island, se da en las tiendas que son única y exclusivamente de la marca. Es decir, crece un 25% en las tiendas que son única y exclusivamente de Moncler y un 19% en las tiendas que son única y exclusivamente de Stone Island, lo cual nos lleva a pensar que abrir tiendas única y exclusivamente de la marca pues es lo que hace que las ventas puedan crecer de forma muy considerable, ¿no? Imaginemos que aquí crecerían un 25 y aquí un 20 casi, lo cual es genial. En cambio, venderlas en los supermercados, pues estamos viendo que de momento está decreciendo ese número de ventas. Entonces, una de las estrategias que comenta la empresa que quiere hacer, ¿cuál es justamente? Pues exactamente la que os he comentado, abrir tiendas única y exclusivamente de cada una de las marcas para hacer que esas ventas puedan seguir creciendo. En línea con esto que os acabo de comentar hace nada, pues vemos por aquí el número de tiendas que tienen cada una de las marcas en cada zona. Es decir, cuántas tiendas de Moncler hay en Asia, cuántas hay en EMEA y cuántas hay en América. EMEA es simplemente Europa, África, etcétera, ¿vale? Entonces, echamos un ojo en finales de este 2023 y echamos un ojo a finales del 2022. Vemos que de Moncler se han abierto 5 tiendas. Y vemos que en el caso de Stone Island se han abierto unas 4 tiendas. Entonces, en línea con esto, podemos llegar a deducir que abriendo unas 4 o 5 tiendas más de cada una de las marcas, podríamos mantener este crecimiento siempre y cuando las ventas se comporten de la misma forma. Os invito a pausar un poco el vídeo si os interesa y mirar un poco las proporciones de cada una de las tiendas que han ido abriendo y en cada zona. Y a partir de ahí, pues viendo lo que hemos visto antes, el número de ventas en cada zona y el número de tiendas que se han abierto, pues podemos establecer una relación muy interesante y ver un poco cuál es el rumbo o la dirección de estas dos marcas de ropa. Por otro lado, el CAPEX. Tenemos CAPEX de distribución y CAPEX de infraestructura. Esto es lo que se conoce como CAPEX de mantenimiento o CAPEX de expansión. Entonces vemos que el CAPEX de mantenimiento es el que tenemos en color gris, casi se ha mantenido estable, lo cual es muy buena señal. Cuando crecemos las ventas, pero los gastos que tenemos que invertir en el negocio no crecen demasiado, eso es muy buena señal. Y luego el resto del CAPEX ha sido de expansión, ¿vale? Es abrir pues nuevas tiendas, invertir en expandirse básicamente. Además vemos que estos 174 millones en comparación con los 3.000 o 4.000 que hacen de beneficio, pues es un número bastante bajo y por tanto podemos llegar a concluir que Moncler es una empresa de un bajo CAPEX, es decir, que no necesita reinvertir mucho en el negocio para mantenerlo. Además, recordemos que tenía 1.000 millones en caja, lo cual podría estar casi 5, 6, 7 años únicamente manteniendo el negocio solo con la caja que tiene, es decir, sin generar ni un solo euro en ventas, y eso pues es una ventaja increíble. Bueno, justo hablando de
de la caja, pues vemos la posición financiera. En gris tenemos la pequeña deuda que pueden llegar a tener, que es casi nula. Y luego en negro tenemos el cash and equivalents. Vemos que del 2022 al 2023 se ha ampliado, entonces eso es muy positivo porque quiere decir que la empresa ha generado bastante flujo de caja y entonces una vez pues hechas todas las inversiones, repartos de dividendos, adquisiciones, etcétera, pues nos hemos quedado en una posición de caja positiva, lo cual genial para los accionistas y para la empresa. Entonces, a nivel de valoración, que ahora vamos a entrar a verlo, tenemos que tener en cuenta que hace unos meses teníamos a Moncler alrededor de los 50 euros, incluso por debajo de los 50. Yo entré a invertir aproximadamente en esta franja de por aquí que os he marcado en negro, no recuerdo ahora si fue en octubre o en enero o febrero, pero entré alrededor de los 52-53 euros en la empresa. Es decir, ese es el precio que yo tenía. Y desde esos 50 a 52 euros pues ha ido a 67 en apenas unos meses, lo cual ha dado una revalorización a mí personalmente de un 20 y pico, casi 30%, si no recuerdo mal. Y es por tanto que vamos a hacer ahora una valoración para ver si realmente ahora la empresa ya está demasiado cara y por tanto después de la revalorización deberíamos o no vender, o si por el contrario ahora está en su valor intrínseco y podemos mantenerla en cartera. Para hacer una valoración que vamos a hacer ahora en mi Excel más detallada, podemos tener en cuenta diferentes consensos de analistas que nos dan en la propia web de la empresa. Entonces, los analistas nos dicen un poco el crecimiento en ventas que espera que tenga la empresa en 2024 y 2025 y nos dice también un poco pues los márgenes que caben de esperar. Entonces, yo viendo estos consensos de los analistas y sabiendo que siempre son un poco conservadores, pues básicamente he entrado unos números al Excel acordes a todas estas aproximaciones que hacen por aquí. Entonces ya veremos que mi Excel coincide casi por completo con el consenso de los analistas y a partir de ahí pues podemos estimar de forma más precisa un precio a futuro. Además, también lo podemos comparar con los analistas que nos tienen en Ticker, porque ya que tengo la versión premium, pues nos hacen unas estimaciones de cara a años futuros. Y, pues, por ejemplo, la empresa nos decía que el año 2024 crecía en un 8%, coincide bastante entre Ticker y la empresa, y nos decían que el 2025 crecía en un 10% en ventas, que también sigue coincidiendo bastante con lo que nos dicen los analistas. Entonces, si el crecimiento en ventas coincide bastante, pues querrá decir que más o menos serán los valores que vamos a tener. Y entonces, si vemos el beneficio por acción, vemos que el 2024 no tenemos estimación, pero en el 2025 van a crecer un 11,5%, un 12% puede estar ahí aproximadamente. Y esos son los números que usaremos. Pues bien, por aquí tenemos mi Excel, donde he usado justamente esos números. He puesto un crecimiento cercano al 8-10%, el margen EBIT que también han ido teniendo en estos últimos años y el que más o menos aproximan que tendrán los analistas, el tax rate, pues también, obviamente, la tasa que han ido pagando hasta ahora y el precio de cotización actual. A esta cotización actual, el rendimiento del dividendo está cerca de un 1,7%, que también lo vamos a tener en cuenta. Entonces, haciendo yo los cálculos del precio del valor que creo que va a tener a un futuro, pues me sale aproximadamente que la revalorización a 3 años o a 5 años está alrededor de un 3, 4, 5, un 6%, ¿vale? Es una revalorización no demasiado alta, es decir, no muy atractiva. Yo suelo empezar a invertir cuando los cálculos pues me pueden dar un retorno de un 10, un 12, un 15%. Entonces, pues a priori podría parecer que la empresa está un poco cara. Pero aquí entra en juego otro factor que son los múltiplos de valoración. ¿Por qué? Porque yo obviamente he hecho la valoración cuando había pues un poquito más de negatividad, cuando en Asia estaban teniendo un poco más de problemas con repuntes en el COVID, cuando la situación pues no era demasiado buena a nivel macroeconómico. Pero ahora parece ser que cuando la empresa ha demostrado que en los peores años puede presentar muy buenos resultados, que de cara al futuro piensan que lo van a seguir haciendo, pues parece ser que eso el mercado le ha dado un múltiplo de valorización más alto y por tanto nosotros vamos a hacer ahora ese análisis con el múltiplo nuevo que le está asignando el mercado. Esto puede sonar complicado, pero es tan sencillo como venirse aquí a Ticker y como habíamos visto en mi Excel, yo tenía un múltiplo PER de 22 veces, pero ahora vemos que está casi a 27 veces. Entonces, viniendo directamente hacia el Excel de valoración, pues aquí si por ejemplo ya ponemos un múltiplo de 27 veces, que ojo, no es un múltiplo que vaya a tener a futuro por ser una empresa más grande, sólida, resiliente, nada de eso. Es un múltiplo que está teniendo ahora mismo en la actualidad, o sea, un múltiplo real con una situación macroeconómica no demasiado buena. Eso quiere decir que de cara a un futuro, si la situación mejora, los tipos de interés bajan, aunque esta empresa, recordemos, no tiene deuda, pero en general pues el mercado está más eufórico, podría pagar
perfectamente estas 27 veces o incluso más. Ponemos única y exclusivamente 27 veces para no enrollarnos. Pues aquí ya vemos que la revalorización que podemos esperar es de doble dígito. De doble dígito, además, la empresa puede repartir dividendo y un dividendo creciente. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene caja, es decir, podría hacerlo perfectamente. O incluso podría usar toda la caja que tiene para hacer nuevas adquisiciones, aunque no es mucho su estilo, solo suele ser algunas puntuales, o para hacer, como no, recompras. Estas recompras serían bastante interesantes porque por aquí os he puesto un poco las acciones que ha ido teniendo cada año. Vemos que normalmente mantenía acciones bastante estables, el número de acciones, pero aquí en el 2022 pues hay un aumento bastante considerable. Este aumento fue debido a la adquisición de Stone Island, que obviamente pues aunque ha aumentado de acciones, también ha aumentado el beneficio que genera la empresa y a partir de ahí se han mantenido constantes. Yo en la valorización he mantenido que hay un crecimiento en cuanto a las acciones en circulación. Esto es para ser pesimista o menos conservador, pero en teoría si no hay adquisiciones o no hay adquisiciones grandes, pues estas acciones se mantendrían a 275 estables. Además, incluso podrían, pues como te digo, recomprar, reducirlas y por tanto generar un retorno para el inversor. Con todo esto que hemos visto, podemos llegar a concluir que en unos 3 años podemos tener a Moncler perfectamente en unos 86 euros aproximadamente y en 5 años ya superando los 100 euros, lo cual pues da una revalorización de un 10% sin contar que el dividendo podría ser creciente o sin contar que la empresa tuviese ninguna otra dificultad. Dicho esto, si te ha interesado la empresa, también recomiendo que vayas a leer alguno de sus informes, que obviamente esto no es recomendación de inversión ni mucho menos. Yo en mi caso la mantendré en cartera, al menos por el momento, ya que bueno, he visto que tienen proyectos bastante interesantes. Moncler pues puede seguirse expandiendo en dirección a la ropa de verano, que es lo que pretende hacer. Stone Island aún tiene bastante margen de crecimiento y bueno, al final pues me parece una empresa bastante interesante, bastante resiliente y bastante sobre todo predecible, es decir que de aquí a 10 años pues puedes estimar un poco dónde puede llegar a estar y eso pues siempre se valora y es muy positivo. Visto esto, espero que te haya gustado el vídeo, que valores todo el trabajo que hay detrás. Si es así, puedes dejar un me gusta, suscribirte al canal y decirte simplemente que nos vemos a la próxima.